La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Guardaos de la levadura de los fariseos. Vamos en el estudio número 2 en relación al fariseo. Yo les mencionaba en el estudio antiguo, previo, que nosotros en la carne tendemos a ser fariseos, tendemos a condenar, a juzgar. Vamos a ver cómo Cristo nos advierte que debemos de tener cuidado con las falsas doctrinas, y Él lo dice de una forma alegórica en relación a la Pascua, en relación al pan sin levaduras, a comer pan sin levaduras. Dios siempre habla con parábolas. Entonces, a través del Espíritu Santo, Dios nos enseña el verdadero significado. Ya en el Nuevo Testamento, aún Pablo, el apóstol Pablo, traduce estas cosas, pero es aún así con el Espíritu Santo que podemos entender las Escrituras. Una persona que no tiene el Espíritu Santo nunca va a entender las Escrituras. Entonces, para que una persona pueda entender las Escrituras, primero tiene que creer en el Evangelio. Tiene que ser como un niño, tiene que ser manso, tiene que entender que la persona es salva por la misericordia de Dios. Y ya una vez que somos salvos, precisamente Dios hace maravillas cuando andamos en nuestras tribulaciones. Como dice el apóstol Pedro, dice, es a través, o sea, hermanos, que no les venga de sorpresa que van a tener tribulaciones. Es necesario que a través de varias tribulaciones lleguemos al entendimiento, al conocimiento de Dios. Es ahí en las tribulaciones en donde Dios hace maravillas en nuestras vidas. Él nos salva de la condenación. Entonces es necesario que pasen tribulaciones, y en esas tribulaciones el Señor se manifiesta. Ok, vamos a la palabra de Dios. Mateo 16, 5 y 6. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. En Mateo 16, 11 y 12, Jesús enojado les dice, ¿cómo es que no entienden que no fue por el pan que les dije que se guardaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ok, ahora vamos, para que entiendan ustedes esto un poco mejor, vamos a Éxodo 12, que es en donde está escrito en relación a la Pascua. En Éxodo 12 vamos a leer del 1 al 19. La Pascua, como está escrito aquí, es sombra y figura de Cristo. Ok, fíjense bien. Yo ya hice un estudio en relación a la Pascua. Ok, pero vamos para que lo puedan entender en el contexto cuando dice Cristo, guárdense de la levadura, o sea, de la falsa doctrina de los fariseos, que quiere decir toda persona que resalta sus obras para ser salvo. Esa es doctrina de fariseos. Se está engrandeciendo. Es pura vanidad. Nada sabe esta persona. Estoy hablando de predicadores. Vamos a la Pascua. Está el pueblo de Israel, lo tiene sometido el faraón y su ejército en Egipto. El pueblo clama a Dios. El Señor llama a Moisés, que andaba en el desierto por 40 años, y entonces lo llama y le dice, ve, dice, yo voy a hacer maravillas
a través de maravillas, con mi mano poderosa voy a sacar al pueblo de Israel de Egipto y los voy a llevar a una tierra que emana leche y miel. Esto quiere decir para nosotros, a la iglesia, que Dios nos va a sacar de la esclavitud de Satanás en la que nos tiene dominado y nos hace sufrir. Entonces Él dice, yo los voy a sacar con manos poderosas. Él va a manifestar sus maravillas. ¿Y cuáles son esas maravillas? Es el Evangelio. Nosotros cuando creemos el Evangelio, el Señor nos saca de la esclavitud del pecado, hace maravillas en nuestras vidas y nos lleva a la tierra que emana leche y miel, que tiene que ver con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, que es el fruto del Espíritu. Éxodo 12 del 1 al 19. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Aquí ya Dios había castigado al pueblo de Egipto dándole 9 plagas. Esta es la 10ª y última plaga, ¿ok? Dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, sombra y figura de Cristo. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Este es Cristo, alegórico de Jesús, que es una oveja sin mancha, sin pecado. Cristo anduvo predicando, yo me baso en esto, 1 año, ¿ok? Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Jesús es oveja, pero Él se hizo cabra porque Él llevó nuestros pecados, ¿ok? Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas en que lo han de comer. La sangre aquí quiere decir el sacrificio de Cristo, la sangre que fue derramada por todos nosotros para ser salvos. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Este es el sacrificio de Cristo, el dolor. Y panes sin levadura. La persona cuando está comiendo el Evangelio se espina, o sea, tiene dolor. Así como aquel señor chaparrito, Zaqueo, que quería mirar a Jesús, que era un publicano, se subió a un árbol que tenía espinas y a él no le importó. Él se espinó sus manos porque quería ver a Cristo. Cristo, cuando lo mira en el árbol, le dice, Zaqueo, baja de ahí, porque ahora me voy a quedar en tu casa. El Señor, que es bueno y es misericordioso, miró a Zaqueo, que no le importó espinarse sus manos para conocer a Cristo. Es necesario. Nosotros nos espinamos, nosotros tenemos dolor antes de llegar a conocer al Señor. Pero ese dolor no es grave, no es grave. Vayan y busquen ustedes un árbol, un sicómoro, para que vean las espinas. Ustedes se pueden subir ahí. Se van a picar, pero no es algo tan doloroso. Digamos en el caso como la corona de espinas que le pusieron a cruz. Las espinas de las rosas son dolorosas.
Dice, ninguna cosa dejaréis de él hasta mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comerán así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Es cuando predicamos el Evangelio. Nosotros predicamos a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que llevó nuestros pecados en la cruz, llevando él el castigo que nosotros merecemos, pero dando testimonio que él es el yo soy, el Dios al que nadie ha visto, pero él vino y se hizo hombre para que conozcamos a nuestro Padre Jehová, nuestro Padre Dios, que nadie ha visto, pero que lo podemos conocer cuando vemos a Cristo Jesús. Dice, y lo comerán así ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, el Evangelio. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, o sea, de todas las personas. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Nosotros somos el templo, la casa de Dios. Y veré la sangre, o sea, si tú tienes el Evangelio en tu mente, en tu corazón, y tú te justificas para con el Padre, de que tú eres salvo por el sacrificio de Cristo Jesús, cuando viene el ángel exterminador a castigar, y ve en ti el sello, ese sello, la sangre del Cordero, tú no sufres. Dice, y pasará de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, o sea, castigo. La plaga tiene que ver, todo sufrimiento en esta vida, a toda persona que no tiene la señal de la sangre, o sea, el Evangelio en su mente, en su corazón, va a sufrir la plaga, ¿ok? De mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Nosotros somos tierra de Egipto antes de que seamos sellados con el sello de Dios, de que nosotros reconocemos que somos pecadores y somos salvos en las maravillas, en lo que Cristo hizo por nosotros. Dice, y este día os será en memoria, y lo celebrarán como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebrarán. 7 días comerán, o sea, 7 días quiere decir siempre. 7 días comerán, eso es una fiesta, 7 días comerán panes sin levaduras, alegórico, sombra y figura de que no deben de ser hipócritas, no debemos de ser hipócritas cuando comemos el Evangelio. ¿Ok? Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Ahorita les voy a poner una escritura de cómo lo dice Pablo. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. O sea, no va a estar en la congregación. ¿Ok? O sea, una persona que anda inflada. ¿Ok? Eso es lo que hace la levadura en la masa. Es un pan, infla. Y viene inflado y diciendo, yo sí cumplo la ley, yo sí esto. Eso es ser fariseo. Anda inflado, anda envanecido, anda orgulloso. Nada sabe. 7 días comerán panes sin levadura, y así el primer día harán que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendrán una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Guardarán la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua.
En el mes primero comeréis los panes sin levadura, o sea, no deben de comer falsa doctrina, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, o sea, el tiempo que estás aquí en este mundo, porque cualquiera que comiera leudado, o sea, si te entra el orgullo, así como le dijo Pablo a Timoteo, Timoteo, cuídate de ti mismo, cuídate de tu orgullo. Esto es para todos, hermanos, ¿ok? Es para todos nosotros, ¿ok? El orgullo es de lo que más nos tenemos que cuidar. Ese se puede decir el arma más poderosa de Satanás. Dice, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera leudado, así extranjero como natural del país, judío o griego, será cortado de la congregación de Israel. ¿Ok? O sea, va a ser borrado del libro de la vida. ¿Ok? Ahora, vamos a... Déjeme ver en dónde me quedé. Mateo 23:2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. La ley, los mandamientos, 613 mandamientos, se resumen en 2. Cree en Cristo Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías. Cree en Él y ama a tu prójimo. Okay. Ya una vez que eres creyente en Cristo Jesús, ¿qué tienes que hacer? Amar a tu prójimo. Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es toda la ley. O sea, los diezmos, las ofrendas, todo. Ya una vez que eres creyente y sigues a Cristo, ama a tu prójimo. Toda la ley, todo el libro de Levítico, en Deuteronomio, todo eso, para que no te compliques la vida, es honra a Cristo. Si ya eres creyente, honralo. ¿Cómo lo honras? Reconociéndote que eres pecador, no envaneciéndote por las obras que haces. O sea, tú ya eres salvo en Cristo Jesús y ama a tu prójimo. Okay, así de simple. So vamos otra vez a fíjense bien en... los fariseos, ¿qué hacían? Ellos tenían la sombra y figura, pero ya una vez que viene Cristo, se cumple. O sea, es como tú, yo siempre lo explico así. Imagínate, por ejemplo, que tu hijo o tu hija se va al colegio y tienes una foto y miras a tus hijos ahí. Entonces ya una vez que regresan tus hijos del colegio, ya están contigo, tú sigues viendo las fotos. Cuando tienes ahí mismo a tus hijos delante de ti, eso andaban haciendo los fariseos. O sea, a ellos se les fue dada la ley, digamos, el día de reposo, que yo en el siguiente estudio voy a hacer esto. El día de reposo era una sombra y figura de Cristo, pero ellos no lo entendieron. Dios lo hizo así, usando a los judíos para enseñarnos a la iglesia que no debemos de ser como los fariseos. Mateo 5:17-24, fíjense bien, hablando Cristo, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. La ley y los profetas hablan de Cristo. ¿Ok? Todos los profetas, el libro de los Salmos y toda la ley habla de Cristo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Dice Cristo, no piensen que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir.
Porque de cierto les digo que hasta que pasen del cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Porque también hay personas, dice Pablo, que usan, o sea, Cristo vino a darnos libertad, a liberarnos de toda religión y ser libres, pero dicen, pero no usen esa libertad para pecar. Entonces dice Cristo, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, tú mira el contexto de estos mandamientos aquí en Mateo 5 y vas a mirar que son las bienaventuranzas. Y habla de la ley. O sea, el mandamiento es, cree, dice, yo soy Jehová tu Dios, ese es el primer mandamiento. Y ahorita les voy a leer la parte donde dice, ok, Señor, dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces le dice Moisés, Señor, ¿y qué le digo al faraón? Dile que yo soy el que soy. Era Cristo. Entonces fíjense bien, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Los fariseos se querían justificar con la ley. Pero cuando viene Cristo, una persona que cree en Cristo como el Mesías, era salvo. Ya era salvo al seguirlo. Ahora, ¿quién va a creer que Cristo es el Hijo de Dios y no lo va a seguir? Si de veras una persona cree que Cristo es el Hijo de Dios, entonces ¿por qué no lo siguen? Si de veras son creyentes. Esa es la pregunta que tú te tienes que hacer. ¿Estás siguiendo a Jesús o estás siguiendo la corriente del mundo? Si tú sigues la corriente del mundo, no has creído. No has creído. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno, o sea, tonto. Así nos dicen a nosotros. Casi siempre las personas que no entienden el evangelio, así nos dicen, tontos, estúpidos, necios, así nos dicen. Dice, quedará expuesto al infierno del fuego. Por tanto, fíjense bien, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ¿cuál es tu ofrenda? El evangelio, Cristo Jesús. Fíjense bien. Tú crees en el evangelio, tú crees que Cristo es el Hijo de Dios y tú la presentas. Padre mío, yo no le presento mis obras porque yo soy carnal, pero yo le ofrezco la ofrenda que le es agradable a usted, la que huele hermosa, esa ofrenda agradable que a usted le gusta, que es Cristo Jesús. Pero dice Cristo, pero si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, le hiciste algo a tu hermano, deja de orar, o sea, deja de decirle al Padre que le presentas la obra, que es Cristo Jesús, el Evangelio, dice, dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Esto es amar. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Es increíble. Yo me quedo sorprendido yo les dijera que la mayoría,
yo dijera que de 100 personas, por lo menos unas 90, 95 dicen amar a Dios y no aman a sus hermanos. O sea, se enojan o sea, el hermano o la hermana los ofende y, oh no, yo no quiero ir allá porque me ofendió. Entonces, ¿de qué te sirve presentar la ofrenda y el evangelio al Padre? Hermanos, si tú le hablas, si tú oras con nuestro Padre Dios y tú estás enojado con tu hermano, el Señor no te escucha. En vano estás orando. Créeme, Dios no te escucha. ¿Okay? Juan 8, 12 al 24. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿se fijan? Ahí está hablando de ser siervos. El que me sigue. ¿Se acuerdan lo que dice Judas o Santiago? Santiago. Los demonios creen. Los demonios creen que Jesús es el Hijo de Dios y tiemblan. ¿Cuál es la diferencia entre un demonio y un hijo de Dios? Los demonios también creen y tiemblan. Fíjense lo que dice Cristo Jesús. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, esa es la diferencia. Los demonios no siguen a Cristo. El creyente, el que de veras cree, lo sigue. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Así de simple, hermanos. No andarás en tinieblas si lo sigues, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. En la ley decía, aquí lo dice Cristo. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Fíjense bien, ustedes juzgan, ¿qué hace el fariseo? Ustedes juzgan según la carne. ¿Se fijan? Eso somos en la carne, hermanos. Nosotros cuando andamos en la carne somos fariseos. Seamos sinceros. Somos fariseos cuando andamos en la carne. Fíjense lo que dice Cristo. Yo no juzgo a nadie. El Padre no juzga. El Hijo no juzga. Y nosotros en la carne juzgamos. Yo por eso siempre estoy en contra de todas las falsas doctrinas que te juzgan y te tienen amarrado. Ahora, las personas que se ofenden cuando yo exhorto en relación a falsa doctrina, simplemente no son hijos de Dios, no creen en el evangelio, quieren ser fariseos. Bueno, está bien, quieren ser fariseos, pero les va mal. Pero no depende de nosotros. O sea, ¿qué podemos hacer? Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, dice Cristo, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, o sea, mi Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre?
Respondió Jesús: no me conocen ni a mi Padre. Si a mí me conocieran, también a mi Padre conocerían. Fíjense bien, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas. Lo mismo, hermanos. Si tú tienes una ofrenda que es Cristo Jesús, el Evangelio, y estás enojado con alguien, ve primero y reconcíliate con tu hermano, porque aún no había llegado su hora. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscarán, pero en vuestro pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy, ustedes no pueden venir? Y les dijo: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirían en sus pecados. Porque si no creen que yo soy, en vuestros pecados morirán. Si no creen que yo soy, en vuestros pecados morirán. ¿Cómo que yo soy? Yo ya hice un estudio en el yo soy. Fíjense bien, está en Éxodos 3, es lo que ahorita les decía. 3 del 1 al 20. Moisés anda en el desierto. ¿Se acuerdan que Moisés vivió en el palacio con el faraón? Porque la hija del faraón lo rescató cuando el faraón mandó matar a todos los niños menores, sin mal no recuerdo, de 2 años. Entonces su madre lo mandó para que lo pusiera en el río. Todo eso tiene algo que decir, quiere decir, todo eso es alegórico, es una metáfora. La hija del faraón lo toma y ella se puede decir, lo cría. Entonces, a la edad de 40 años, 40 también es alegórico, tiene un significado, Moisés, por defender a un hermano de él judío, mata a un egipcio. Entonces después se da cuenta, lo descubre, entonces se va al desierto por 40 años. O a la edad de 80 años, el Señor lo llama, que Moisés es figura de Cristo. Lo llama, entonces le dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Nosotros somos las ovejas. Jesús nos trae por el desierto para llevarnos al monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová. Este es Cristo, hermanos, en una llama de fuego en medio de una zarza. Las zarzas tienen espinas. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema o no se consume? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel,
a los lugares del cananeo, del ateo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Esto es sombra y figura de los demonios que nos tienen oprimidos, afanados en este mundo, llenos de pecado, llenos de corrupción, viviendo con angustias, con miedos. Eso es lo que hacen los demonios. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. El monte es Cristo también, figura de Cristo. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Juan habla mucho, en el Evangelio de Juan habla mucho sobre esto, sobre el yo soy. Vayan y estudien el video, el estudio que ya hice sobre el yo soy. Es Cristo. Ezequiel está lleno del yo soy. Y sabrán que yo soy, si ustedes estudian el libro de Ezequiel. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me ha recordado por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que os hace en Egipto. Y he dicho: yo los sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Hermanos, esto es aquí, ya ahorita. Nosotros ya podemos palpar la tierra que fluye leche y miel a través del Espíritu Santo. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir, este Satanás, sino por mano fuerte. ¿Qué hizo Dios? Dios endureció el corazón, endurece el corazón de Satanás para no dejarnos salir, para mostrar sus maravillas en nosotros. Dice: pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Entonces los dejará ir. Ahora vamos a Josué 3:5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Dios ya hizo maravillas para sacar al pueblo de Israel. Josué, que fue el que reemplazó a Moisés, que también es figura de Cristo, les dice: santificaos. ¿Cómo son santificados ustedes? Nosotros, con la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Por eso yo les digo, hermanos, lean toda la Biblia, vean estos estudios, llénense de la palabra de Dios, pero lean toda la Biblia. En eso son santificados. Jueces 6:13. Gedeón:
Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? ¿Qué hizo el Señor con Gedeón? Con 300 hombres derrotó a un ejército de miles. Esas son las maravillas del Señor. Primera de Crónicas 16:9. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Esta es sombra y figura, o sea, las maravillas que hizo Dios con el pueblo de Israel es sombra y figura de que nosotros debemos de cantar salmos, o sea, debemos de cantar las maravillas de Cristo, todo lo que Cristo hizo y lo que hace en nosotros. Eso es nuestro testimonio. Cuando compartimos nuestro testimonio con personas, con nuestra familia, las maravillas que hizo el Señor en nosotros, andamos haciendo esto. También dice Pablo: el que esté alegre, cante salmos en su corazón. Salmos 9:1. Todos los salmos son cantos. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Cristo, el Hijo de Dios, que llevó nuestras iniquidades en la cruz. Él padeció por nosotros, murió y resucitó. Así como Él, dando testimonio de que el Padre, nuestro Padre Dios, está con Él, resucitando a los muertos, a Lázaro, al único hijo de la viuda. Todas estas maravillas que hizo Cristo, las sigue haciendo día tras día. Salmo 88, 10 al 12. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte, Señor? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Claro que no. Entonces el Señor nos da vida para que cantemos y digamos sus maravillas. Salmo 107:21. Alaben la misericordia de Jehová. Acabo de hacer el estudio en relación a lo que dijo Cristo: misericordia quiero y no sacrificio. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. 119:23. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Isaías 25:1. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre. Cristo Jesús, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Daniel 6:27. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Así como salvó a Daniel, así nos salva a nosotros cuando somos arrojados a los leones. Ahí el ángel de Jehová, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, manifiesta sus maravillas, nos protege, nos cuida de los que son más fuertes que nosotros, porque Satanás tiene poder. Él es más fuerte que nosotros. Entiendan eso, ¿ok? Él tiene poder. Sin Cristo nos devora. Un hombre no puede con un león,
¿Ok? Ahora, fíjense bien, así como hizo también cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados en el pozo, en el horno ardiendo, que eso es sombra y figura de los problemas de esta vida, de las tribulaciones. Cuando somos echados en el horno, ahí también está nuestro Señor cuidándonos, mostrándonos sus maravillas. Mateo 21, 14 y 15. Y vinieron a él, a Jesús, en el templo, ciegos y cojos. ¿Quiénes son los ciegos? Los que no ven las maravillas de Cristo. Los ciegos. Y los cojos, los que tienen un pie en el Señor y otro en el mundo. Dice, y los sanó. Dios es misericordioso, hermanos. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Fíjense nada más. Así se indignan los fariseos. O sea, hay personas que están llenos de religión. Anda la gente en la pornografía. El caso más común tal vez es el alcohol y las drogas. Y hay gente que prefieren ver. O sea, ven a una persona que el Señor lo libró de las drogas, del alcohol. Y, oh, no, ya te saliste de la religión de mis padres, de mis abuelos. Prefiero verte muerto que en esas congregaciones. Por Dios, hermanos. Prefieren, así como prefirieron que le soltaran al asesino, en lugar de Cristo, muchas personas religiosas, fariseas, son así. Prefieren al asesino que a Cristo. Wow. Lucas 5, 24 al 26. Hablando Cristo Jesús, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo. Eso somos nosotros cuando estamos paralizados y somos esclavos del pecado. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos, los fariseos, y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto tus maravillas. Déjenme compartirles lo que está, fíjense bien, en Juan 3, 16 al 21. Tal vez el versículo más famoso de toda la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, fíjense bien, que ha dado a su Hijo unigénito, a Cristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo. Fíjense bien. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Si tú crees, tú debes de seguir a Cristo. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, amaron más el mundo. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz
y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, el Señor nos llama para que no seamos fariseos. Fíjense bien, el fariseo se justifica para con Dios con sus obras. O sea, casi siempre las que te dan en tu congregación. Nosotros somos salvos por fe en Cristo Jesús. Romanos 3:28. Vamos a Gálatas 3 del 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. O sea, porque para llegar a Cristo padeces. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. O sea, Dios hace maravillas en ti o en nosotros porque vamos a misa. Yo no estoy condenando que una persona vaya a misa. En una misa, la persona, una cosa es ir y la persona se siente bien porque va a misa o porque va a la congregación. Una cosa es que tú te quieras sentir más santo porque vas, y otra cosa es de que vayas porque quieres escuchar la palabra de Dios. Eso es diferente. Entonces, yo siempre les digo, la falsa doctrina de que tú eres salvo porque tú vas los domingos y los días festivos a misa y que si no vas es un pecado mortal, eso no es cierto. El único pecado mortal, porque si hay un pecado mortal, hay un pecado de muerte. Si nosotros somos salvos por fe, ¿ok? En Cristo Jesús, ¿cuál es el pecado de muerte? El dejar de creer que Cristo es el Hijo de Dios. Ese es el pecado de muerte, ese es el pecado mortal. Por ese pecado mueres, si dejas de creer en Cristo. Entonces, ahora, si tú te quieres justificar en la doctrina, eres hijo de Dios, pero eres hijo rebelde, porque le estás diciendo al Padre, Padre, yo quiero ser más bueno. O sea, el sacrificio de Cristo es bueno, sí, Él murió por nosotros, pero yo lo quiero complementar yendo a misa, confesándome, bautizándome. No, claro que no. Nosotros somos salvos por fe. Fíjense bien, si nosotros fuéramos salvos por ir a la congregación, ¿para qué murió Cristo? Si nosotros somos salvos por confesarnos, ¿para qué murió Cristo? Si nosotros somos salvos por bautizarnos, ¿para qué murió Cristo? Nosotros somos salvos por fe, cuando escuchamos como niños el Evangelio. Gálatas 5 del 1 al 15.
Está hablando Pablo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Okay, no se hagan esclavos de doctrinas, de fariseos. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué pasa? Resulta que tú te quieres justificar porque vas a misa, porque te confiesas, porque comulgas. Una persona que come un pan, una hostia, no está comiendo el cuerpo de Cristo. Comer el cuerpo de Cristo está en 1 Corintios 11. Es que tú te reúnas con tus hermanos y compartas con tus hermanos. Eso es comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo. Ve y estudia 1 Corintios 11 y pídele al Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que te abra los ojos y los oídos para que te dé el entendimiento de esa obra, lo que es comer y beber. Comer y beber con nuestros hermanos, eso es la cena del Señor. Pablo lo explica bien ahí, 1 Corintios 11. Dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, el circuncidarse es una sombra y figura de recibir el Espíritu Santo. ¿Ok? Dice, de nada les va a aprovechar Cristo, porque estas personas ya se querían justificar cortándose el prepucio del pene, por Dios. O sea, vuelvo a lo mismo. Es como decir, hijo, hazte para allá, déjame ver la foto. No. El circuncidarse era una sombra y figura. De hecho, está escrito, si mal no recuerdo, en Jeremías, donde dice, circuncidad el prepucio de vuestro corazón. O sea, ama. Dice, de Cristo se desligaron los que por la ley se justifican. De la gracia han caído. ¿Se fijan? Pues nosotros, por el Espíritu, guardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ustedes corrían bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que los llama. Ahorita, así hay de maestros que dicen, esta es la iglesia verdadera. Pobre de ellos. ¿Saben lo que dice Pablo? Maldito el que predica un evangelio diferente. Eso dice la palabra de Dios. Esta persuasión no procede de aquel que los llama. Aquí está, aquí lo dice Pablo otra vez. Ya entendimos lo que es levadura, ¿verdad? Un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, estas personas estaban inflando. ¡Hey, hermanos! Cortes el pene. Se debe de cortar ahí el prepucio del pene para agradarle a Dios. O sea, para ellos sentirse importantes. ¡Hey, tú! ¿Por qué no guardas el sábado, pecador? ¡Hey! ¿Por qué no vienes a misa los domingos, pecadores? Se van a ir al infierno porque no vienen a misa. Eso es ser fariseos, hermano. Eso es ser fariseos. Un poco de levadura leuda toda la masa. Fíjense bien. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba, o sea, el predicador o la persona que se cree maestra y dice, esta es la iglesia verdadera, ay de ellos. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, Pablo era fariseo, dice, ¿por qué padezco persecución todavía? Aquí está hablando alegóricamente. En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá y se cortara, fíjense lo que dice aquí, Pablo. Ojalá y se
cortaran el pene los que los perturban. Aquí dice, ojalá se mutilasen. Porque vosotros, hermanos, a libertad fueron llamados. Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley, es Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se comen unos a otros, mirad también que no se consumáis unos a otros. Entonces, ¿debemos de contender el evangelio? Sí, sí. Entonces, pero aquí Pablo dicen, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no se consuman unos a otros. Vamos a ver si debemos de juzgar en la congregación, ¿ok? Fíjense bien, 1 Corintios 5, y vamos a ver también aquí habla de la Pascua. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Pablo, ¿para qué juzgas, Pablo? Cristo dijo que no juzgues. Fíjense bien lo que dice Pablo, ¿ok? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su Pablo. Pablo, no juzgues. Y vosotros estáis envanecidos. Los corintios andaban envanecidos porque hablaban en lenguas, porque tenían los dones espirituales. Dicen, ¿no deberías más bien haberse lamentado para que fuera quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, esta es la autoridad que Dios nos da a nosotros, los predicadores, ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea el que se metió con la mujer de su padre, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Pero a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia, corintios, fariseos, no es buena nuestra jactancia. No se jacten, eso no es bueno, el orgullo no es bueno. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Límpiense pues aquí está hablando alegóricamente, de la vieja levadura, la levadura del pecado, de inflarse, de orgullo, de jactancia, para que seáis nueva masa, hombre nuevo, vida nueva, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, ¿se fijan? Lo que dice en Éxodo 12, la Pascua es una fiesta en donde se comen los panes sin levadura, sin hipocresía, hermanos, sin inflarse, sin orgullo, sin jactancia. Dice nuestra masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Por eso yo les digo, ese sacrificio de que Cristo, la transubstanciación, son puras mentiras, hermanos. Eso no es así. Cristo no se hace de un pana. No, eso no es así. Nuestros hermanos, nosotros somos, cada persona creyente en Cristo Jesús, cada miembro es parte del cuerpo de Cristo. En lugar de andar comiendo un pan que no es nada
Y el que lo quiera hacer, bueno, que se entretenga. Dice Pablo que se entretenga en sus ceremonias. Nuestra Pascua, Cristo, nuestros hermanos, eso es el cuerpo de Cristo. Ayudar a nuestros hermanos que andan o sea, a los creyentes, ¿ok? Fíjense bien, una persona que es creyente en Cristo Jesús y está pasando por una tribulación, debemos de ayudarnos unos a otros. Vayan y estudien Panchito y Juanito, ¿ok? Eso es lo que tenemos que hacer. Pero ¿qué pasa con el incrédulo? Hay personas que les predicamos el evangelio y quieren andar en el mundo, y andando en el mundo precisamente Satanás les da duro y quieren que los mantengamos. No. O sea, si tú crees en Cristo, ok, eres mi hermano. Oramos unos por los otros, te ayudamos. ¿Tienes una tribulación? ¿Tienes para comer? No. Órale, ahí te va. Ten. Sin decirle a nadie. Pero se le predica el evangelio a alguien y dice, sí, yo quiero a Cristo y quiere andar en el mundo. Bueno, que el mundo cuide de ti, dice el Señor. No den lo santo a los perros, ni den las perlas a las puercas. Entonces, si de veras quieren seguir al Señor, esos son nuestros hermanos. Si una persona no acepta a Cristo, bueno, está bien. Pero Cristo no nos manda que vayamos y cuidemos de ellos. No, porque el Señor dice, yo a esa persona que no cree en mí, Satanás le va a dar duro. Le dice a Jeremías, Jeremías, no ores por este pueblo. No te voy a escuchar. ¿Ok? Porque no me quieren seguir. Quieren seguir el mundo. Entonces, no ores por ellos porque ni siquiera... Ahora, a veces el Señor nos dice, ora por ellos. Y a veces el Señor nos dice, dale de comer, dale de beber. Literalmente, o sea, comida, material, no solamente el evangelio. El Señor nos guía. Entonces, cuando las personas del mundo vienen y quieren tomar ventaja, oye, pues ayúdame, tú eres cristiano, me debes de ayudar con la red. No funciona así, hermano, no funciona así. Busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás te viene por añadidura. ¿Ok? Tú quieres andar en el mundo, te viene la tribulación y quieres que la iglesia te mantenga. No es así, no funciona así, hermanos. Así que celebremos la Pascua, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, ¿okay? Sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Aquí Pablo la está explicando. Pablo está explicando lo que es la levadura. La vieja levadura, cuando andábamos en el mundo, de malicia y de maldad. Una vez que recibimos a Cristo, debemos de comer a Cristo sin levadura, o sea, sinceramente, con sinceridad y con la verdad. La falsa doctrina también es levadura, porque se inflan. Dice Cristo, yo no recibo gloria de los hombres. Dice, os he escrito por carta, que no se junten con los fornicarios. ¿Cómo? Pablo, o sea, ¿tú te crees más que otros, Pablito? No, fíjense bien. Os he escrito por carta que no se junten con los fornicarios. ¿Quién es el fornicario? El que prefiere al mundo antes de Cristo. Ese es el fornicario. No absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los ávaros. ¿Qué querrá decir Pablo aquí? Ávaros, o sea, ávaros. Ve y busca en un diccionario lo que quiere decir ávaros. O con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso sería necesario salir de este mundo. Fíjense bien, aquí hace una aclaración. Está hablando de los que se dicen hermanos y son idólatras y son ávaros.
y son fornicarios. Dice Pablo, más bien los escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, ¿se fijan?, fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿Se fijan? Podemos juzgar en la iglesia católica, en la iglesia de los testigos de Jehová, podemos juzgar en la iglesia en todas las iglesias, pero al mundo lo juzga Dios. Al mundo hay que predicarle el evangelio. En la iglesia debemos de juzgar, así como Pablo lo está enseñando. Fíjense, porque ¿qué razón tendré yo para juzgar a los que están afuera? O sea, a los no creyentes. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? ¿Se fijan? Por eso es necesario juzgar la doctrina entre los cristianos. Porque a los que están afuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros, al que andaba con la mujer de su padre. Romanos 1, 16 y 17. El fariseo se justifica con sus obras para salvación. Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio Cristo, el Hijo de Dios, llevó nuestros pecados en la cruz, Él murió y resucitó. Ese es el evangelio, así de simple. Ya si lo quieres conocer un poco más, poco a poco, tienes toda la Biblia y puedes empezar con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, no con obras, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, si por la ley fuese la justicia, o sea, los mandamientos, entonces por demás murió Cristo, porque los 10 mandamientos ya estaban. Entonces, hermanos, eso no es difícil de entender. No es difícil de entender este versículo. No desecho la gracia de Dios, que no la desecho, aclara Pablo. Pero si yo por la ley, o sea, si yo me quiero justificar porque yo cumplo los mandamientos y me confieso, porque si por la ley fuese la justicia, entonces ¿para qué murió Cristo? Si los 10 mandamientos ya estaban antes de Cristo. Esto está simple de entender. Y yo voy a terminar con Efesios 2, del 1 al 9. Otra vez, el fariseo se justifica con sus obras y condena. Un fariseo lo que tiene, condena al que no es como él. Dice Pablo, del 1 al 9. Y él os dio vida a vosotros, o sea, Cristo, cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvieron, ¿ok? Anduvieron. Eso quiere decir que ya no andan. En los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, o sea, los hijos de Satanás, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Todos pasamos por ahí, todos. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, ¿se fijan? Todos por naturaleza somos fariseos e hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. A ver, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y la fe no es de vosotros, pues es un don de Dios a través del Espíritu Santo. Fíjate bien, tú te reconoces pecador o pecadora, lo aceptas, entonces tú dices, ok, Señor, lo entiendo, usted me justifica por lo que Cristo hizo Jesús por mí. Gracias, Señor. Ahora enséñeme, Padre, a yo honrarlo y a yo amar a mi prójimo. Entonces el Señor te da el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Te desargulle de pecado. Y el Espíritu Santo viene y te pone pensamientos que tú antes no tenías. Que poco a poquito la palabra de Dios te va dando, pero viene el Espíritu Santo y te pone otra mentalidad. Y tú de repente, y fíjense, esto es así, hermanos. Entonces tú de repente vienes y dices, ¿yo por qué andaba haciendo esto? Yo no necesito andar haciendo esto. O sea, de lo que seas esclavo, porque unas personas son esclavos de una cosa, otros de otra, o hay cosas que son, vamos a decir, vistas con ojos así como, usualmente lo que menos somos, tendemos a condenar. Por ejemplo, es fácil condenar a un asesino, porque no cualquiera mata a otro ser humano. Cualquiera puede condenar a un pedófilo, porque la mayoría de nosotros no somos pedófilos. Por eso es fácil condenar a un pedófilo. Pero no cualquiera condena a un mentiroso, cuando también en la ley dice que no debes de mentir. ¿Se fijan que tendemos más a condenar a lo que no somos? Es fácil condenar a una persona que es homosexual, porque tú no eres homosexual. Resulta que todos somos pecadores, entonces ¿cómo vamos a condenar a una persona? Independientemente de cómo sea. Dios no mandó a Cristo a condenar al mundo. Cristo le trae a una mujer y le dice, Señor, a esta la encontramos en pleno adulterio. ¿Qué hacemos? Cristo se inclina, escribe unos mandamientos, le dice, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Ahora, acuérdense que Cristo sabía los pecados de cada uno de ellos, y comenzando los más viejos, se fueron yendo. La mujer había pecado. Entonces le dice, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? No, Señor, ni yo te condeno. Vete y no peques más. No le dijo que siguiera de pecadora. Entonces, el único que puede decir eso es Cristo. Pero en la iglesia, si en la iglesia hay una persona que anda pecando deliberadamente, enfrente de ustedes es necesario exhortarla. Porque el Espíritu de Dios no le va a decir a una persona, hey, acuéstate con la mamá de con la esposa de tu padre, o no le va a decir, haz esto o hazlo, o sea, andar en el pecado, claro que no. Entonces alguien lo debe de exhortar o de expulsar en este caso. Entonces, tengan en cuenta que nosotros somos salvos por la gracia de Dios, y la gracia de Dios es Cristo Jesús. Y la gracia de Dios es el Espíritu. Nosotros, una vez que recibimos el Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestro corazón, Dios pone pensamientos diferentes para ya no ser esclavos del pecado. Entonces debemos de mantener vivo el fuego
Así como en el Antiguo Testamento tenían que tener vivo el fuego en donde hacían los sacrificios, y había personas que en la noche lo cuidaban para que no se apagara ese fuego, esa llama la debían de mantener. Esa es una forma simbólica de mantener el fuego del Espíritu Santo, como estando leyendo las Escrituras todos los días y platicando con nuestro Padre todos los días, para que no dejes apagar el fuego del Espíritu que ya está en ti. Es por eso que el andarle rezando a los santos o a la Virgen, eso te quita el tiempo para hablar con el Padre. Hermanos, tenemos a disposición a nuestro Padre Dios, a través de Cristo Jesús, comunicarnos directamente. Nosotros somos justificados en Cristo y tenemos acceso al cielo mismo. ¿Ok? Al cielo mismo. Una vez que creemos en el Evangelio, tenemos acceso al cielo mismo. El Señor escucha nuestras oraciones, pero tengan en cuenta que debemos de amar, y perdonar es amar también, ¿ok? Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.